Vamos a empezar primeramente conociendo la palanca de velocidades. Para empezar tenemos aquí las indicaciones y nos muestra exactamente en dónde se encuentran cada una de las velocidades. Obviamente esto es un auto estándar. Entonces, neutro, toda la línea de en medio. Y acá en la parte de arriba vamos a encontrar la primera velocidad. Ahí ponemos en primera. Después, para bajar a la segunda tenemos que pasar por el neutro, pero bajamos en línea recta y ponemos en la segunda. Segunda, subimos, pasamos por neutro, hacemos un giro como a 90 grados o una pequeña vuelta y subimos a tercera. Estando en tercera, nuevamente vamos a bajar y aquí nos toca bajar ahora en línea recta para bajar hacia la cuarta. Obviamente tenemos que pasar nuevamente por el neutro, pero aquí sería en línea recta y bajamos hacia la cuarta velocidad. Estando en cuarta, subimos, llegamos a neutro y de neutro vamos a hacer otro pequeño giro y llegamos a quintas. Y en el caso de la R, pues vendría siendo la reversa, que también cuenta como otra velocidad más. Ahora vamos entonces a un poquito de práctica antes de echar a andar el carro. En este caso, pues metemos aquí la velocidad, vamos a ponerlo en neutro. Recuerden que siempre debemos de meter el clutch, aunque no lo vayamos a arrancar y estemos practicando, hay que meter el clutch y aquí tenemos la palanca de velocidades en neutro. Aquí en neutro decimos que el carro no tiene fuerza, porque aunque nosotros aceleremos no va a arrancar el carro, solamente va a hacer mucho ruido el motor, pero no va a arrancar porque no tiene fuerza. En este caso, para darle fuerza, pues podemos utilizar cualquiera de las velocidades, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la reversa, que todas y cada una de esas velocidades sí tienen fuerza. Siempre para arrancar un carro vamos a hacerlo en primera. Igual podríamos arrancarlo en segunda, pero no es lo más correcto. Así que lo más correcto siempre es arrancarlo desde cero en primera. Tenemos aquí neutro. El neutro tiene esta característica que se pasa de un lado a otro. De un lado a otro. Ahí no atora en ningún lugar. Si lo ponemos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o reversa, sí se va a atorar. Se siente cuando se atora. Entonces, neutro. Y vamos a pasar a primera. Aquí tenemos la indicación de primera. Si estamos en la parte de en medio, entonces nos llevamos la palanca a la orilla y subimos. Y aquí estaríamos ya en primera. De primera dijimos que vamos a bajar hacia la parte de abajo y entonces bajamos en línea recta. Mantenemos la palanca de preferencia pegada a la orilla. Y hacemos 3 pasos. Sacamos la primera, pasamos por neutro y bajamos a segunda. Y ahí cuando bajemos a segunda va a sentirse como que se mete, como que se atora. Y ya tenemos segunda. Nos indica entonces que para llegar a tercera tenemos que hacer una pequeña vuelta. En el caso de muchos autos o carros no hay necesidad, solamente tenemos que hacer esto. Sacamos segunda y lo vamos a sacar nuevamente pegado para pasar por neutro. Sacamos ahí y dejamos que la palanca se acomode sola en la parte del medio. Ahí se va a acomodar. Y ya de ahí no hay que moverla hacia allá, ni tampoco hacia acá. Entonces recuerden, tenemos segunda ahí. Mantenemos la palanca pegada para pasar a neutro. Y si queremos podemos soltar la palanca y solita se acomoda en esta línea recta para llegar a tercera. Y ahí subimos nada más. Y ya estamos en tercera velocidad. Y para pasar a cuarta, pues ahí nos indica que nada más tenemos que hacerlo en línea recta. Aquí hay que tener cuidado nada más de no pegarlo hacia este lado para evitar pasar a segunda. Entonces vamos en línea recta hacia abajo para pasar a cuarta. Sacamos, pasamos por neutro y de neutro bajamos derecho y llegamos a cuarta. Y de cuarta, pues aquí nos indica que tenemos que pasar nuevamente por neutro, hacer un pequeño giro y subir hacia quinta. Este también estaría un poquito más fácil, ya que sacamos derecho nuevamente cuarta y aquí lo vamos a mantener pegado a la orilla. Aquí ya no hay margen de error, solamente lo pegamos a la orilla. Estamos en neutro y subimos a quinta. Una vez entonces que ya conocimos un poquito lo que es la palanca de velocidades, ahora sí vamos a la parte de abajo, a donde están los pedales para conocerlos un poco.
y de una vez hacer ya la práctica de arranque. Acelerador entonces, y tenemos aquí a un ladito lo que viene siendo el freno. Este sería el freno, que está un poquito más duro. El freno siempre es de seguridad, es lo primero que se pisa al subirse a un carro o a un auto estándar. Pisamos el freno y en este caso el pie derecho va a manejar el acelerador y el freno. Se va a hacer cargo de acelerador y de freno. Freno y acelerador para el pie derecho. Y acá en la orilla tenemos lo que viene siendo el clutch o el embrague. Clutch o embrague. Ahí la pronunciación pues puede variar un poco. En este caso el embrague o clutch. Y el clutch pues viene siendo para poder revolucionar el carro a la hora de que metemos las velocidades. Y este pues obviamente lo vamos a manejar solamente con el pie izquierdo. Entonces pie izquierdo solamente para el clutch. Y el pie derecho va a manejar, dijimos, acelerador y freno. Para meter las velocidades siempre vamos a utilizar el clutch hasta fondo. Hay que meterlo hasta fondo, hasta donde ya no se pueda meter más. Y ahí lo vamos a meter siempre para cambiar de velocidad. Entonces, manejando un rango del número 1 al número 10, vamos a contar. Aquí tendríamos 1 hasta el fondo. Y cuando lo sacamos totalmente sería 10. Ahí estaríamos en 10 y acá 1. Conforme lo vamos sacando, iríamos contando, por decirlo así. Tenemos 1 a fondo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta afuera. Entonces metemos clutch a fondo y llegamos hasta el número 1. Y del número 1 ahí metemos velocidad. Una vez que tenemos ya la primera, vamos sacando el clutch y lo vamos a sacar más o menos en el número 6. Lo sacamos en el rango número 6 y más o menos en el número 6 se va a sentir que el carro ya empieza a hacer fuerza. Ahí es donde el clutch ya empieza a cortar y por lo tanto ya empieza a hacer fuerza. Vamos a hacer un poquito de práctica para que sintamos el clutch como corta y vamos a encender el carro. Ahí está encendido y vamos al clutch. Metemos clutch a fondo y ponemos primera velocidad. Y vamos a ir sacando el clutch más o menos hasta el número 6. Recuerden que manejamos un rango del 1 a fondo y el clutch totalmente afuera sería 10. Entonces vamos sacándolo y ahí tenemos en el número 6 más o menos. Número 5 o 6 o hasta puede variar hasta el número 9. Pero ahí sería más o menos un número entre 5 y 6. Y ahí el coche o el auto ya empieza a hacer fuerza con el embrague o el clutch. Ahí se siente. Lo sacamos un poco más. Y ahí se siente como el auto empieza a hacer fuerza. Entonces, cuando estás empezando apenas y no has manejado un auto estándar y vas a hacerlo por primera vez, lo que puedes hacer es practicar un poquito. Trata de hacerlo con cuidado, sacando el embrague para que tú sientas cómo el motor empieza a hacer ese ruido a la hora de que ya el clutch o el embrague empieza a cortar y ya empieza a hacer como un tipo fuerza. Y ahora sí que ya conocimos un poquito la palanca de velocidades y también cómo funcionan los pedales, sobre todo el clutch. Ahora sí vamos a ver cómo se coordinan tanto el clutch, el freno y el acelerador para poder arrancar el carro. Entonces aquí nos subimos al carro y lo primero que vamos a hacer, siempre lo primero y lo más importante, es pisar el freno. Eso es lo más importante al subirte a un auto, una camioneta, lo que sea estándar. Entonces primero freno. Pie derecho entonces en el freno y lo vamos a mantener así a fondo. Paso seguido, ahora vamos a meter el clutch también a fondo. Pie izquierdo entonces en el clutch o embrague y a fondo. Y así vamos a mantener tanto el pie derecho en el freno a fondo como el clutch también a fondo. Los mantenemos así todo el tiempo. Y ahora sí, encendemos. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a la palanca de velocidades. Por si las dudas, siempre pasamos primero a neutro. De neutro partimos y ponemos primera. En este punto recordemos que no hay que dejar de presionar a fondo el freno ni tampoco el clutch o embrague. Y ya tenemos primera. Ahora sí vamos a hacer la secuencia de arranque. Antes de eso, algo importante es quitar el freno de mano.
Ya sea que el freno de mano lo tenga en esta parte, o si es alguna camioneta o otro tipo de automóvil, o lo tenga en algún otro lado, siempre hay que quitar el freno de mano. Ahora sí, sin dejar de presionar el freno, lo que vamos a hacer es ir soltando el clutch hasta la parte donde corta, donde empieza a hacer fuerza. Sentimos donde empieza a hacer fuerza y ahí lo vamos a mantener. Hay que mantenerlo ahí sin dejar que el carro también empiece a temblar demasiado. Si empieza a temblar mucho, metemos un poquito más el clutch, pero hay que tratar de dejarlo en ese punto donde empieza a cortar o donde empieza a hacer fuerza. Ya lo tenemos ahí ubicado y ahora sí, de forma rápida vamos a pasar el pie que está en el freno, el pie derecho del freno lo vamos a pasar al acelerador. Y pasamos de forma rápida el pie derecho al acelerador. Recordemos que al pasarlo al acelerador no hay que acelerar bruscamente porque el carro va a hacer esto. El carro se va a acelerar demasiado. Entonces hay que acelerar de forma suave. Suavecita, pero tampoco demasiado suave. Hay que acelerar lo suficiente para que se coordine muy bien el embrague o el clutch y se coordine el acelerador. Entonces las dos fuerzas, tanto del clutch como del acelerador, se tienen que coordinar perfectamente bien para que las dos juntas hagan una fuerza coordinada y entonces tengamos un muy buen arranque. Entonces cuando ya tenemos ahí coordinadas las dos fuerzas, tanto del clutch como del acelerador, ahora sí arrancamos. A la vez que vamos arrancando sentimos la fuerza del auto y vamos acelerando un poquito más y vamos sacando un poquito más el clutch. Metemos un poquito más de acelerador, sacamos un poquito más el clutch y finalmente terminamos de sacar por completo el clutch y seguimos acelerando y así podemos dar marcha al automóvil. Vamos acelerando y sacando el clutch y así podemos dar marcha. Y así una vez que el carro ya empieza a caminar, terminamos de sacar por completo el clutch, soltamos el clutch y ya vamos solamente acelerando de forma suave o al ritmo que nos lo vaya pidiendo la primera velocidad. Y bueno, finalmente amigos de Sobre Ruedas, esa práctica la podemos hacer incluso con el carro apagado para ir familiarizándonos con lo que es los movimientos de coordinación del clutch y de las velocidades, el freno y el acelerador. Lo hacemos varias veces, hacemos práctica para ya después hacer la práctica pues con el carro circulando y no vayamos a tener ningún problema.